¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Llegamos al día jueves, ahí a las postrimerías de la Navidad. Probablemente más de alguno habrá regalado o habrá esperado que le regalen o habrá pedido tecnología. A propósito, voy a poner en silencio el celular, me está sonando. Así es la vida, ¿vio? La tecnología se ha convertido en un indispensable para muchos, pero al mismo tiempo la tecnología va evolucionando y en esos, digamos, procesos de normales acomodos tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué cosa nos dejó el 2016 en materia tecnológica? Lo vamos a conversar con 5 expertos aquí en el programa en un rato más. Tenemos, de hecho, una pregunta formulada que nos va a servir también para dar pie en parte a este diálogo. Queremos saber, según lo que piensan ustedes, cuál fue la noticia tecnológica más importante del 2016. Y hay varias que se generaron, pero elegimos 3 que nos parecían que eran las más importantes. Una que se refiere a lo que ha ocurrido con las baterías del Samsung Galaxy Note número 7, que como ustedes saben está teniendo problemas, se tuvo que ser retirado del mercado porque las baterías se calentaban y terminaban explotando. Otras, las noticias falsas publicadas en distintas páginas web. Y la tercera, los autos que empiezan a manejarse solo. ¿Cuál de esas 3 diría usted que fue la noticia más importante? Bueno, puede ir comentándonos también en nuestro fanpage en facebook.com o en nuestra cuenta en Twitter con el hashtag Vía Pública. Eso será más adelante, porque por supuesto que nos vamos a hacer cargo de la actualidad del día, que está marcada por un montón de temas muy importantes que por supuesto vamos a desmenuzar y analizar también en este Vía Pública de hoy, 22 de diciembre del 2016. Estamos comenzando el horario prime del canal de noticias 24 horas con estos titulares. El ministro de Justicia reconoció que sus declaraciones fueron totalmente inadecuadas al emplear una gráfica expresión acerca de la continuidad del director de Gendarmería. Les contamos también que la Fiscalía Oriente solicitó audiencia para formalizar en ausencia al expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, por delitos tributarios y también apropiación indebida. Y después de 40 años, la ley reservada del cobre dejó de ser reservada, dejó de ser secreta. La normativa que establece el financiamiento de las Fuerzas Armadas desde ahora es de acceso público, un tema que vamos a estar comentando también más adelante aquí en el programa. Pero vamos a comenzar con las disculpas públicas que terminó pidiendo durante esta tarde el ministro de Justicia, Jaime Campos, tras protagonizar una nueva polémica por su particular estilo. Esta vez fue una conversación en que el secretario de Estado utilizó una expresión muy gráfica acerca de la continuidad del director de Gendarmería. Hablo fundamentalmente de las pelotas del director de Gendarmería. Vea. Perdónenme las damas aquí presentes, en una institución jerarquizada como la de usted, las bolas del director general están puestas las 24 horas del día en la mesa del ministro de Justicia. El ministro de Justicia ve cuándo las porta o cuándo las mantiene. Ni siquiera pidiendo permiso a las damas presentes se salvó de las críticas a su forma de expresarse. El ministro de Justicia suma una nueva polémica, esta vez por un video de una conversación con representantes de la Asociación de Gendarmes, quienes recibieron una poco protocolar respuesta de Jaime Campos frente a sus denuncias. A mí me parece una ordinariedad. Es como que nosotros digamos que sus testículos tienen que estar arriba del escritorio de la presidenta Bachelet para sacarlo. Creo que ya simplemente no dio el ancho y tiene que renunciar. Han sido 2 polémicas en menos de una semana por las expresiones del ministro. El martes así describió el centro del Sename, donde falleció en abril la menor de 11 años, Lisette Villa. Tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado Liceo Hombre de Talca. Parece ser un caballero con armaduras del siglo XIV que dice cosas que son extemporáneas, se encuentra en un punto delicado en que semana por medio tienen que enmendarle la plana. De hecho, quien enfrentó la situación frente a los micrófonos fue la vocera de gobierno. El ministro Campos me ha llamado por teléfono hace un momento atrás para hacer un reconocimiento de que esas declaraciones son totalmente, absolutamente inadecuadas. Está consciente de que estos dichos no corresponden, ¿no es cierto?, que son inapropiadas y por supuesto que el gobierno comparte ese juicio. Más tarde, a través de un comunicado, el ministro señaló lo siguiente sobre sus declaraciones. Quiero disculparme públicamente porque aquellas fueron inapropiadas y sé que no contribuyen al espíritu de colaboración que necesitamos y debemos cultivar. No han sido sus únicas polémicas. A mediados de diciembre, el ministro defendió a título personal la idea de dar beneficios por razones humanitarias a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Todos esos delincuentes debiesen tener el derecho a morir en su casa por una consideración humanitaria. Este jueves, el diputado comunista Hugo Gutiérrez cuestionó la motivación del ministro para defender los beneficios carcelarios, revelando antecedentes de un proceso que vincularía al fallecido hermano de Jaime Campos, el teniente de la FACH Ángel Campos, con el asesinato de 4 personas y la tortura de otras 30. Él estaba en conocimiento de todas estas circunstancias. Él debió haber omitido pronunciamiento en pro de aquellos que, como su hermano, violaron derechos humanos.
Campos asumió el 19 de octubre como ministro de Justicia. Su primer impasse fue su participación en ZMC Abogados, donde uno de los socios representa a una empresa investigada por las fallas informáticas del registro civil y en el que hay directa injerencia del ministro de Justicia. Es una comunidad de techo. Él representa a la presidenta Bachelet y sin duda que yo creo que él debería ayudar y colaborar a que al gobierno le vaya mejor. Un estilo que lo llevó a ser diputado por 4 años y ministro de Agricultura Ricardo Lagos por otros 6, pero que no ha encontrado una buena recepción en sus 2 meses como ministro de Justicia. Las bolas del director general. 63 días para ser más preciso lo que lleva el ministro de Justicia, 4 controversias, pero las 2 últimas separadas con apenas un par de días. Déjeme decirle algo que creo que es relevante para ponerlo sobre la mesa. Esas 2 últimas controversias están vinculadas, primero, a las declaraciones donde hace la comparativa sobre el internado en el que él vivió en Talca cuando pequeño y el centro donde murió la pequeña Lisette. Esto está vinculado al Sename, que es, yo creo que a esta altura no hay 2 opiniones al respecto, el gran tema del 2016 en nuestro país, por el impacto, por las revelaciones que surgieron después de la muerte de Lisette, por la incapacidad de tener un catastro sobre la cantidad de menores que han muerto a manos de centros dependientes del Sename o que son supervisados por el Servicio Nacional de Menores. A estas alturas no hay ninguna duda de que el tema del Sename se ha convertido en el gran tema social del 2016. Y, de hecho, su siguiente controversia está vinculada a la Dirección Nacional de Gendarmería. Por ambos, estamentos, Sename y Gendarmería, es que la anterior ministra de Justicia, Javiera Blanco, no logró sostenerse en el cargo y a pesar de que hubo intentos por mantenerla, finalmente la presidenta Michelle Bachelet terminó sacándola del puesto. Recordemos que en el caso del Sename, precisamente por la muerte de Lisette y por esa incapacidad de tener un catastro sobre cuántos menores habían muerto. En el caso de Gendarmería, por el llamado jubilazo. Esto es, esas pensiones abultadas que se conocieron al interior de esa misma institución. Dado que los 2 temas son sensibles, uno esperaba que el siguiente ministro que asumiera en Justicia los tuviera al menos con un tratamiento particular. No nos vamos a quedar en las disquisiciones semánticas y en la retórica, en la utilización del lenguaje, sino que nos vamos a concentrar fundamentalmente en esto. ¿Qué es más grave? La comparación que hace el ministro sobre un centro del Sename, donde murió una menor, y cuyo, fallecimiento todavía no está esclarecido, o donde a él le tocó vivir en el internado. El ministro no era un niño del Sename, el ministro estaba en un internado, no en un internado del Sename, en un internado educacional, que es completamente diferente. Si la calidad del internado del Sename donde murió Lisette era buena, más o menos, o mala, esa es, harina de otro costal. Aquí lo que se está discutiendo es el trato que recibió, si hubo reacción a tiempo y si hubo preocupación por la menor. No si tenía las condiciones que relata Charles Dickens, como dijo el ministro, o no. Pero peor todavía es que el ministro decida pedir disculpas por haber hablado de las bolas del director de Gendarmería y no haberse referido a esta niña Lisette. Ciertamente un tema por el que ya sabemos un diputado incluso lo mandó literalmente a la cresta, que es harto más delicado. Si al final del día es la cabeza o las bolas, todos sabemos que los funcionarios públicos están con sus cargos a disposición del gobierno. El tema del Sename es ciertamente más delicado y sobre ese no pidió disculpas. El gobierno aseguró transparencia en los gastos de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, esto ante la solicitud de información que hace 3 meses hizo el fiscal del caso Soquimich al Servicio Electoral en el marco de la investigación por delitos tributarios vinculados con el financiamiento irregular de la política. Se van a cumplir 2 años desde que detonó el caso Soquimich, causa en la que se investiga el presunto financiamiento irregular de la política. Varias son las diligencias. Esta solicitud confirma oficialmente que el fiscal Pablo Gómez investiga la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El 15 de septiembre de este año, el fiscal Pablo Gómez remitió al Servicio Electoral este documento. Es un oficio que se mantuvo en reserva durante al menos 3 meses. En este se solicita que se envíe al Ministerio Público la información respecto a los gastos electorales de su excelencia, la presidenta Michelle Bachelet Jeria, durante el periodo eleccionario del año 2013. En el documento se pide el detalle de gastos electorales rendidos o ingresados o aportes recibidos. Se solicita también una copia de la o las rendiciones de cuenta de gasto electoral en dicho proceso. En el punto 3 del oficio dirigido a la directora subrogante del CERVEL, Elizabeth Cabrera, se requiere copia de la o las resoluciones del servicio mediante el cual se aprobaron dichas cuentas. Por supuesto que
toda la información está transparente, está debidamente entregada al servicio correspondiente, por lo tanto cualquier juicio respecto a aquello lo tienen que dar las instancias que corresponden. Desde el CERVEL confirmaron que en octubre pasado se respondió a la solicitud del fiscal por medio de un oficio reservado. Los querellantes sostienen que había antecedentes suficientes para realizar esta petición con anterioridad. Creo que la solicitud se podría haber hecho antes, pero me parece que va bien encaminado en cuanto a que es la misma que se ha realizado respecto de otros involucrados para sus campañas electorales en la misma causa. Todos los antecedentes que el mismo fiscal ha recogido apuntan a que parte de los fondos de la pre-campaña, donde está el exministro del Interior, el señor Martelli y todo ese círculo, no eran para hacer asesoría, sino que eran precisamente para financiar la campaña. El pueblo sabe muy bien quién es ella y que la justicia haga su tarea. En otra causa también vinculada al financiamiento irregular de la política, Giorgio Martelli declaró en noviembre pasado. En esa comparecencia vinculó pagos de Ripley a la campaña de Bachelet cuando se le preguntó por los 50 millones que la empresa pagó a Credo, proveedora precisamente de la campaña de la mandataria. Hablemos ahora también de otro tema que ha marcado la semana, el escándalo sobre esta colusión entre distintas compañías para fijar el precio de los pañales. ¿Son la alternativa a las marcas tradicionales y a las que están involucradas en este nuevo caso de colusión los pañales traídos desde fuera del país y mucho más baratos? Quienes los importan, hace un rato venían observando un comportamiento extraño y colusivo en la producción nacional de pañales para niños e incluso se atreven a identificar un comportamiento similar en el mercado de los pañales para adultos mayores. No tienen grandes presupuestos para publicidad y ni siquiera están cerca de entrar a supermercados o farmacias. Son pequeños importadores de pañales que a pulso sacan adelante sus negocios. Ellos pertenecen al 5% que intenta competir contra el dominio de CMPC y Kimberly-Clark, que en conjunto domina más del 70% del mercado. Al enterarme de la colusión... Que para mí no fue una sorpresa. La verdad no fue ninguna sombra. Se veía venir de que este pañal estaba con los precios excesivamente altos. Porque esto viene desde que yo comencé el negocio. Con 22 años en el rubro, Carmelo ha visto casi de todo. Al comienzo fabricaba sus propios pañales, luego intentó trabajar con una de las empresas coludidas, pero... Empezaron ellos vendiéndome mucho pañal, pero después con el tiempo los márgenes de los pañales eran muy pocos. Se los vendían muy caros. Sí, claro, me los vendían caros, entonces optamos por ya no comprarle más. Estas distribuidoras importan desde Estados Unidos. Padult es una alternativa y aquí un paquete de 46 unidades para un recién nacido cuesta 6.100 pesos. Samira y Siham importa la marca Dakis. Aquí un envase con 20 pañales cuesta 2.990. Pero ¿se atreven los papás a comprar estos productos? Sí, he pensado, pero de repente le hacen mal a los niños. Entonces uno se va como a la segura por esas marcas más conocidas. Creo sentido que con esto dura más. No lo tengo que cambiar a cada rato. Igual me da un poco de susto porque como que amanezca mojado, se te pasa la cama, es un cambio de todo. Acá tenemos el pañal que es completamente de tela, tiene velcro, tiene la cintura elasticada. ¿Y esto entonces lo que tú invitas a que la gente conozca, ¿o no? Claro, pueden llegar acá, comprarlo, comprar un paquete, no es necesario. No hay un mínimo de compra. Altos precios en pañales que también impactan a los adultos mayores. Estos importadores apuntan otra vez al rol de las grandes empresas. Son los mismos dueños, son los mismos socios, son las mismas empresas. También hay una alteración de precio. Totalmente, también existe inclusión ahí. Ese sí que está elevado. Un pañal de adulto Cotidian, por ejemplo, le vale en este momento 700 pesos. Nosotros tenemos un pañal que vale 420 pesos. Nos han demostrado que es la misma calidad, la misma condición y tenemos que tener un poquito de inteligencia y cuidar nuestras finanzas, que son las más escasas. Esto es mucho más conveniente porque ¿cuánto gasta? No gasta ni la mitad y ahorra en dinero y la calidad es la misma. Alternativas que prometen ayudar al bolsillo y así aliviar uno de los gastos más altos de las familias. Por primera vez en 40 años, la ley reservada del cobre dejó de ser secreta. El texto fue publicado en el Diario Oficial y en la página web de la Cámara de Diputados. Hasta hoy, el texto de la ley reservada del cobre estaba guardado en una caja fuerte en el Congreso, desde donde parlamentarios lo retiraron para hacerlo público.
La nueva ley, aprobada recientemente, terminó con el carácter secreto de la norma y además exigió que se divulgue el texto completo, incluyendo el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Este histórico cambio ocurre luego de que se conocieran delitos en torno al mal uso de los recursos de la Ley Reservada del Cobre, extensamente investigados y hechos públicos en un reportaje de Informe Especial. Les recordamos nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. De tecnología vamos a estar hablando más adelante aquí en el programa. Tenemos 5 invitados, todos muy expertos. ¿Cuál fue la noticia tecnológica más importante del 2016? Las baterías explosivas del Galaxy Note, las noticias falsas en la web, los autos que se manejan solos. ¿Tiene otras opiniones al respecto? Puede comentarnos con nuestro hashtag Vía Pública en Twitter. Vamos a estar mirando también cuáles han sido las aplicaciones más utilizadas, cómo los chilenos han ido relacionando durante este año con la tecnología y qué se proyecta para el 2017. Eso más adelante. Hay todavía otras noticias que seguir revisando aquí en Vía Pública. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato, espérenos. Viendo Vía Pública. De vuelta a 3 días del atentado en Berlín, el mercado de Navidad, donde se produjo el atropello masivo, reabrió al público pese a que el agresor todavía no es detenido. En medio de la búsqueda, las críticas a la vigilancia de inteligencia crece y el debate sobre las políticas hacia los refugiados mantiene a Alemania por estas horas bastante dividida. El berlinés hace así y la vida sigue. Esa es la mentalidad aquí. Y aferrados a esa mentalidad, los habitantes de Berlín tratan de combatir el terrorismo que los golpeó el lunes. No está en sus planes doblegarse ante el miedo y por eso este jueves reabrieron estos locales. Cuando vi el camión, yo pensé que era un accidente. No solo Axel lo pensó, sino todos los que vieron cómo este camión arrasaba con la multitud que visitaba el mercado de Navidad más popular de Berlín. Después de un ataque así es hermoso ver que la gente es fuerte y que continuamos, que nadie se detiene y que seguimos adelante. Aquí ya no hay música por respeto a las víctimas y en medio de ese silencio, las fuerzas de seguridad siguen más alerta que nunca porque el autor del atentado que dejó 12 muertos sigue suelto. Anis Amri, un tunecino de 24 años, es el presunto protagonista del ataque reivindicado por el Estado Islámico. Rastros de huellas dactilares se detectaron en el exterior del camión, en la puerta del conductor y en la carrocería. En base a eso, suponemos que Anis Amri controlaba el camión y una orden de detención europea pesa contra él. Amri habría robado el camión para luego asesinar a su conductor antes de lanzar la máquina contra la multitud. Todo 5 años después de haber sido rescatado por la Guardia Costera italiana en Lampedusa, estuvo 4 años preso en Italia por robo y luego llegó a Alemania. Su asilo había sido rechazado, pero Túnez bloqueó su expulsión. Si él me está escuchando, le digo, preséntate a la policía porque así la familia podrá estar más tranquila. Si lo hizo, él asumirá su responsabilidad y habrá deshonrado a su familia y a sus vecinos. Pero estoy seguro de que él no lo hizo. El atentado en Berlín ha reabierto el debate en toda Alemania sobre los refugiados. La ultraderecha organiza marchas para culpar a la canciller Angela Merkel por su política de acogida, mientras otros grupos rechazan la estigmatización de los solicitantes de asilo. Eso mientras los cuestionamientos a los servicios de seguridad aumentan porque el presunto agresor fue vigilado por inteligencia desde marzo por indicios de que planeaba un atentado. Sin embargo, en septiembre la Fiscalía abandonó la investigación por falta de pruebas. Alemania enfrenta el próximo año elecciones, en Francia lo propio, los Países Bajos también. Y después de las votaciones respecto del Brexit y visto la realidad que se está viviendo sobre los refugiados, la verdad es que para Angela Merkel en particular, que es la canciller alemana, que busca la reelección y que ha sido fundamentalmente quien más dentro de Europa ha planteado la necesidad de acoger a esos refugiados, cada vez se hace más difícil poder sostener ese discurso, porque es creciente también la población dentro de Alemania, que ahora está empezando a observar con ojos, no sé si críticos, pero al menos temerosos, el que sean los refugiados los que puedan perpetrar atentados. Alemania, salvo el ataque de un joven con un machete hace algunos meses en un tren, estaba prácticamente intocado respecto de este tipo de comportamientos. Sin embargo, ahora este debate se instala y con muchísima fuerza y por lo tanto el temor entre los alemanes, la principal economía europea también, y eso podría tener algún tipo de alteración en los resultados de las elecciones del próximo año. Se sabe que en Francia, entre otras cosas, ya ha llevado a que la ultraderecha empiece a generar más adeptos y por lo mismo habrá que ver qué es lo que ocurre el próximo año cuando se efectúen también elecciones en el país galo.
Se sigue complicando la situación procesal del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien partió hace ya prácticamente más de un año a Estados Unidos. El fiscal Carlos Gajardo anunció que va a solicitar su formalización en ausencia por delitos tributarios y de apropiación indebida, lo que dará inicio al proceso de extradición. Aunque para que ello ocurra, el expresidente de la ANFP debe conocer primero su sentencia en Estados Unidos, contemplada para el próximo 16 de junio del próximo año. Jadue suma una serie de causas por diversos delitos en Chile desde que se declaró culpable de soborno ante la justicia norteamericana en noviembre del año pasado. Vamos a escuchar al fiscal Gajardo. Cuando una persona se encuentra fuera del país, lo que corresponde para poder iniciar una investigación formalizada en su contra es solicitar esta formalización en ausencia, que es lo que da inicio a un proceso de extradición. Para que la extradición pueda efectivamente concederse, va a tener que estar previamente resuelta su situación en Estados Unidos. Es importante además dar como antecedente, me parece, que entre Chile y Estados Unidos existe un tratado de extradición bastante antiguo, de comienzos del 1900, y que han habido procesos de extradición exitosos en nuestro país referidos a imputados por delitos de carácter tributario. En materia deportiva también, en este caso en el fútbol de equipos, la Universidad de Chile tiene dos definiciones que tomar en las próximas horas. Hoy venía la portada del suplemento de deportes del diario El Mercurio, Johnny Herrera, anunciando que había conversado en la noche anterior con los directivos de la U para acordar su salida del club. Por estas horas se está buscando la manera de poder retenerlo. La otra, la de Ángel María Hoyos, el eventual entrenador que podría llegar al equipo azul, una cuestión que por ahora es más rumor que confirmación. Tenemos todavía tema de conversación aquí, ya le vamos a contar de qué, pero antes, ¿sabías que para no extenderlo en una introducción muy larga, vamos a hablar de lo que nos ha dejado la tecnología este 2016, hechos relevantes de este año? Los invitados son Axel Christensen, editor del programa You Win, periodista especializado en videojuegos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Alejandro Laluf, periodista y académico de la UC, especialista también en videojuegos. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Buenas noches. Francisco Fernández, académico de la Facultad de Comunicaciones de la UC. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Felipe Valle, director de Oh My Geek. También muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Y Hugo Morales, editor de pisapapeles.net. Gracias, Hugo, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. A ver. ¿Quién quiere responder esta primera pregunta? O si quieren, los cinco al mismo tiempo. ¿Cuál es para ustedes la noticia tecnológica del 2016? Yo creo que tenemos hasta la coreografía para decir cuál fue la noticia tecnológica. A ver. Sí. Algo que te sirve en invierno, sí, mire. te puede calentar la casa. El nuevo calentador de cama. Sí. Sí, o sea, Samsung en realidad tuvo varios problemas. No solamente tuvo el problema de las baterías de iones de litio, que ya la vamos a explicar un poquitito, sino que tuvo problemas con varias lavadoras, casi 3 millones que las tuvo que retirar del mercado porque tenían más vibración de la cuenta. Claro, pero ojo, el tema de la lavadora venía hace años también. Claro, pero hace años y todavía no lo corregían. Este año se convirtió en uno de sus problemas. Es que justo con el tema de los celulares también agarró la onda, así como los electrodomésticos también explotan, y fue un tema que también le pasó. Los electrodomésticos se los lavan. Tostadoras nos van a matar, entonces. Ya. Como que agarró onda también. ¿Qué pasó con Samsung que perdió algo tan relevante? Porque el Galaxy Note estaba destinado a ser, digamos, un verdadero chiche en el mercado y terminó siendo el gran fiasco. A ver, nosotros lo revisamos en Pisapapeles y tuvimos el equipo, tuvimos una unidad que justamente publicamos el review el día antes de que anunciaran que por favor no lo sigan usando porque iba a explotar. La verdad, nuestra unidad no tuvo nunca un problema. Lo que sí pudimos notar que fue el teléfono más destacado del año a nivel de prestaciones. No hay ninguna duda al respecto. El teléfono prometía ser el teléfono del año. Y lo que pasa con Samsung al perder la línea Note es que pierde probablemente el único teléfono que es diferente del resto de la industria. Estamos hablando de un smartphone con un lápiz que iba en contra de todo lo que en algún momento postuló Steve Jobs, pero que también estaba orientado a un público súper de nicho, que era el que buscaba un equipo de productividad o un equipo para dibujar o lo que fuera. Es un equipo distinto, es el único Android distinto del mercado. Entiendo que, no sé quién me puede responder esto, pero que una de las teorías que hay respecto de por qué le fallaron las baterías de iones de litio es porque Samsung aceleró la producción del teléfono cuando se dio cuenta de que el iPhone 7 que iba a lanzar Apple no traía tantas novedades y por lo tanto ellos iban a poner en el mercado un teléfono que era realmente muy competitivo y mucho más sorprendente desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Y por lo tanto apuraron a los fabricantes chinos, que son los que, digamos, no lograron dar con los suficientes testeos y pruebas para evitar que la batería fallara, ¿no?
Sí. De hecho, fue tanto el apuro que se saltaron del Note 5 al Note 7. Exacto. Claro, porque esa como onda de queremos equiparar todos los modelos y que el S7... Para que no se lea menor que la competencia. Exactamente, una cuestión numérica, esta tontera que todos los años tiene que salir un teléfono, cosa que no apela a nada. O sea, pero tiene que ver con el tema de la obsolescencia programada, donde la industria nos ha obligado a entender que efectivamente todos los años cada marca presenta un nuevo modelo. Que a la larga no son nuevos modelos, son mejoras del modelo anterior. Claro, que es, por ejemplo, en el caso del iPhone 7. Con la gran mayoría de la industria. Sobre lo de 5 y 7, ahí hay un punto medio que estamos ignorando, que es este invento que hizo Samsung en su momento de poner dos teléfonos a competir dentro del mismo segmento. El Note 5 y el Galaxy S6 Edge Plus, que fue un fracaso en ventas y que cuenta como 6, si se quiere. Ahí el paso natural era el 7, pero en el fondo fue un experimento con el que probaron y que definitivamente en ningún lugar del mundo anduvo tan bien. Y tuvieron que... Fue tanto así que el Note 5 en su momento, que no estaba considerado para Chile, tuvieron que traerlo muy rápidamente para poder colocar en el mercado y no perder el público de Note. Francisco, mirado en perspectiva, dirías tú, ¿qué es lo que te deja el 2016 en materia tecnológica? A mí me deja, hay más bien desafíos, me deja muchos desafíos. Por un lado, el tema, que al parecer esta idea que estábamos hablando ahora se ha ido consolidando, que en los dispositivos portátiles más que nada ya no son mejoras de las versiones anteriores, y eso en cierta manera gatillado por la alta competencia entre las dos marcas o las tres marcas que existen en el mundo, gatillado también por un tema de convenciones, competencias y ciertos hitos durante el año en que se obliga a tener algo que mostrar. O sea, Apple lo fue instituyendo y básicamente todas las marcas han ido subiéndose a esto con sus particulares hitos que no son tan fuertes como los que tiene Apple como marca, y entonces se suben a los hitos de la conferencia mobile en Barcelona o lo que comentábamos antes de entrar aquí al programa, lo del CES, el Consumer Electronics Show de ahora de enero. Entonces, eso es una tendencia y ahora se ha ido consolidando y vienen muchas críticas. O sea, estos comentarios uno los puede escuchar incluso a la gente de a pie en la calle. Y lo otro es los desafíos que vienen con las narrativas, con la manera de mostrar información de una forma distinta. O sea, ya no estamos nosotros hablando de un 2D, de informaciones en papeles, sino que estamos hablando de cosas en profundidad. Y el video en 3D, los videos inmersivos, no sé si democratización o masificación de los lentes 3D para introducir un dispositivo tan utilizado como el celular para poder acceder a espacios, para poder simular espacios, yo veo que eso nos deja ahora como un gran desafío para lo que viene. O sea, se presentaron ahora como digamos, un anuncio de lo que podrían ser los próximos 2 años, por lo menos en la industria. Axel, ¿tú qué dirías que es lo que más te deja el 2016 en materia tecnológica? Mira, en primer lugar yo siento que yo creo que fue el año un poco de la consolidación también de las marcas en China con respecto a los grandes, digamos, rivales. Hasta ahora se pensaba que sobre todo en el mercado móvil era Samsung contra Apple, y ahora se están metiendo un montón de marcas chinas. De hecho, con lo que pasó con el Note 7, se pensaba, lo que decía como la lógica era que el que más iba a ganar era el iPhone, y en realidad no fue el iPhone. El iPhone se quedó estancado y los que tomaron esa brecha que dejó de llenar Samsung lo tomaron marcas chinas. Entonces también hay que tener ojo en el sentido de que hay marcas que quizás antes se veían de menor calidad, pero ahora están superando la calidad e incluso ofrecen cosas que son mejores, pero que por acá son desconocidas porque son marcas que quizás no tienen el marketing o quizás sencillamente no han llegado a Occidente. Entonces hay que tener un poco ojo con eso. Y lo otro que me parece interesante este año es que yo siento que este fue como un año donde se dejaron como las piezas en la mesa, pero todavía no hay mucho movimiento. O sea, por ejemplo, este fue el año donde empezamos a ver el despliegue de la realidad virtual, pero todavía no hemos visto que despegue. Un poco de lo que pasó cuando llegaron las primeras teles 3D y todo el mundo estaba pensando, hoy quiero ver un mundial en 3D, quiero ver películas 3D en mi casa, pero en realidad el futuro dijo lo contrario, la gente no se interesó. Ahora hemos visto, no sé, millones o varios cascos que han salido de distintos precios, distintos tipos de experiencia, pero todavía está ahí, todavía son productos de nicho. Un poco también lo que pasó, no sé, con Pokémon GO, qué es lo que va a pasar con tendencias como la realidad aumentada. ¿Será
ese el único juego la única experiencia que vamos a tener de realidad aumentada o se va a expandir. Entonces yo siento que este año como que dejó muchas innovaciones, pero ninguna revolución, digamos, que uno puede decir, ¿sabéis que esto se va a quedar para más adelante? En una de esas revoluciones, Alejandro, durante este año, mucho más masivamente que en años anteriores, hemos visto las pruebas a las que se han estado sometiendo los autos autónomos, los vehículos autónomos, los que no tienen conductor. Hoy mismo conocíamos que Uber retiraba sus vehículos en San Francisco porque no estaba cumpliendo con la normativa que es un poco confusa, porque el que escribió la ley jamás pensó que en algún momento los autos no iban a tener conductor. Entonces uno lee la ley y pareciera que la ley habla de autos sin conductor, pero se entiende que el auto... Que alguien está siendo manejado por un ser humano, correcto. Entonces, para Uber no comprarse un problema adicional, decidió sacarlos hasta que, digamos, encuentre la ciudad adecuada porque en Estados Unidos las leyes van cambiando. Ahora, más allá de ese punto en específico, ha sido un gran debate el de los autos autónomos, el de los vehículos autónomos. Yo diría que el tema de los autos autónomos es la punta de lanza de lo que se entiende como las ciudades inteligentes. Tiene que ver un poco con eso, donde los automóviles son quizás como las células, digamos, de una ciudad que se mueve a partir de la información que va recibiendo y de la metadata que va procesando. A la larga tiene que ver con el hecho de que todo lo que se recibe, un término medio maniado, yo creo que estamos todos de acuerdo que Internet de las Cosas no prendió como un concepto que realmente iba a encantar a la gente y a la industria. Pero sin embargo todavía se sigue empujando el hecho que distintos elementos estén conectados a la red y a la nube, digamos, para otorgar datos de distintos tipos de métricas, desde un semáforo a un parquímetro, a un paso de cebra, lo que sea, digamos, para entender que una ciudad puede funcionar de manera inteligente ocupando los datos que los mismos usuarios van depositando en su quehacer diario. Y en ese sentido los autos autónomos creo que son como la punta de lanza. Ya, ok. ¿Son un futuro que está a la vuelta de la esquina o en estricto rigor es más publicitario que otra cosa, dirías tú, los vehículos autónomos? No, definitivamente algo que se ha vaticinado bastante. Los autos autónomos se vienen trabajando hace años. O sea, por ejemplo, en el caso de Google, menciono ahora de la nueva empresa que se separa como Waymo, lleva 8 años en este desarrollo y desarrollo top secret absoluto hasta que ahora por fin se hace un poco más público, pero es algo que va de la mano, de hecho, a algo que va más allá, que es la inteligencia artificial. Y que para mí, de hecho, ese fue el gran parte del 2016, que mucha gente no lo toma en consideración, pero si vemos todo el desarrollo de inteligencia artificial que ha hecho Google, que ha hecho Amazon, que ha hecho grandes empresas de tecnología, IBM. Se ve aplicado, bueno, Watson, que también lleva hartos años, pero hoy en día tiene un desarrollo un poco más conocido y que de hecho se ha replicado incluso en nuestro país con distintas actividades que han hecho, pero eso es otro cuento. Vemos que la inteligencia artificial definitivamente es el futuro que estamos viendo, la autonomía de cómo la computación piensa por nosotros o desarrolla cosas. Lo vemos a través de Google Home, lo vemos a través de Amazon Echo, entre otros productos que están desarrollando. Artículos electrónicos que van aprendiendo a partir del uso que le da el usuario. No es que estén programados previamente, sino que aprenden. Y de hecho es cosa de ver cosas tan cotidianas porque hasta hace un tiempo, digamos, la inteligencia artificial quizás se veía como algo muy lejano, algo que lo usaban, no sé, universidades para hacer estudios, pero ahora hay bots que tú les preguntas por Facebook, oye, quiero comprar un pasaje y te lo agendan. Entonces, también la aplicación en las cosas cotidianas, quizás uno no se da cuenta, porque en el fondo uno pasa por alto el hecho que está hablando con una máquina. Pero eso está pasando actualmente y la gente lo está usando, digamos... Los famosos chatbots. Claro, o hablar con Siri, básicamente hablar con Siri. O con asistente virtual, correcto. Y hay un punto bien interesante en todo esto y es como una línea transversal y se relaciona mucho con los celulares y es todo lo que tiene que ver con la toma de imágenes. Básicamente, los grandes avances que se están haciendo a nivel de investigación en universidades. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en una pasantía hace unos 7 años atrás y me acuerdo que uno de mis amigos decía, ¿y qué estudias tú? No, yo estoy haciendo un doctorado sobre uso de cámaras en las casas. ¿Cómo? No, pongo cámaras en el techo y eso detecta los movimientos, etc. Esa tecnología en la que está trabajando él es la tecnología aplicada precisamente en los autos inteligentes que mediante las cámaras van detectando los objetos y les van asignando a los comportamientos de esos objetos determinados, digamos, privilegios, si es que los deben esquivar o no. Nosotros lo conversamos hace algún tiempo en la radio, Hugo. Al mismo tiempo, sin embargo, esto de la inteligencia artificial que va avanzando y que es ensayo y error, porque se va encontrando también con un montón de problemas, al mismo tiempo tiene para los que están detrás de esa inteligencia artificial, quienes han facilitado, digamos, que esto pueda avanzar, un componente humano. ¿Quién es el responsable finalmente si un vehículo autónomo, por ejemplo, atropella y mata a alguien o genera serias lesiones? ¿Es el que programó el auto? ¿Es el propietario del auto? ¿Es el que diseñó el auto? ¿Es el que le entregó los algoritmos a esas cámaras? Es un buen debate, ¿no?
aquí hay tanta gente que está involucrada dentro de la toma del levantamiento de datos, porque finalmente hoy día todos somos generadores de datos. Yo con un wearable camino, cuentan los pasos y de eso una empresa puede generar Big Data por todos los usuarios que tengan en esta cosa. Entonces, sí, puedo generar un montón de información. Lo mismo pasa con los autos. A la hora de procesar, tomar decisiones. Hoy día, recientemente en Europa se estrenó el derecho a explicación. El derecho a una explicación para que un consumidor pueda saber cuando un algoritmo discrimina y toma una decisión por él, saber por qué y bajo qué lógica se tomó. Eso es algo que va a cambiar en cierto modo la forma bajo la cual se responsabiliza a una empresa o a los que toman las decisiones o a los que entregan el sustento lógico detrás de esa decisión, y va a poner de nuevo este debate. ¿Quién es el culpable? Hoy día el MIT está generando hace ya un tiempo, un experimento social en donde tú puedes ir y simular la ética de una máquina, en este caso de un auto autónomo que tiene que tomar la decisión de atropellar a alguien. Entonces, ¿qué vida es más importante? La vida del tipo que está manejando, el dueño del auto básicamente, que hoy día todos los autos tratan de proteger la vida de los ocupantes del auto. ¿Qué pasa si en el camino se encuentra con un niño? Claro, pero ¿qué pasa si yo tengo que matar a un niño para proteger a esta persona que va arriba? Obviamente van cambiando y va creando un montón de dilemas que son de la vida misma, pero que ahora lo tienen que resolver máquinas con la frialdad de una ecuación. Son como las leyes de la robótica de Asimov. Claro. Volvemos a eso. ¿Qué es más importante en cierto nivel de protocolo que tiene que en cada máquina? Hoy en día los vehículos autónomos que están funcionando, por ejemplo en Japón hay un autobús que es totalmente autónomo, pero está dentro de un ambiente controladísimo, en un estacionamiento de un mall. Y como que los japoneses dijeron, nosotros no podemos hacer nada más que esto, bueno, porque hace un recorrido fijo y se devuelve. Entonces todo el mundo que está acá va a saber cuál es el recorrido y no va a haber ninguna sorpresa frente a esto. Pero por ahora tenemos todas esas mismas problemáticas que mencionó Hugo. Totalmente. Déjeme sumarle otro. Hay dos, pero voy a ir por parte. Voy por el primero. Dos otros debates que también se generaron en este 2016. Uno, que además, sobre todo en esta última parte del año, ha cobrado mucha fuerza, que es esto que se ha dado a llamar la posverdad o la publicación de noticias falsas. Es decir, quienes han creado portales, webs o publicaciones de noticias falsas con fines comerciales, pero también otros propósitos, pero da lo mismo. Para efectos prácticos se masifican en su divulgación a través de plataformas de redes sociales como Facebook y termina la gente leyéndola y atribuyéndole veracidad, verosimilitud, incluso muchas veces por razones emocionales, porque quiere creer eso, termina creyéndolo. Lo dice Internet, ¿por qué habría de mentir Internet? Claro. Es el medio más confiable. O porque uno tiene una cierta tendencia y dice, es verdad, como esa persona me cae mal, lo que está diciendo sobre esa persona, sobre Hillary Clinton es verdad, entonces la gente tiende a creerle. Voy a partir contigo. Al mismo tiempo, Mark Zuckerberg ha dicho, bueno, vamos a evaluar cómo, pero no es posible crear un algoritmo para poder discernir qué noticia es falsa, qué noticia es real de una que es falsa. Me imagino que Facebook podrá, de hecho lo tiene, con su algoritmo definir cuando una fotografía es pornográfica de cuando es una fotografía artística. Pero ¿cómo puede discernir cuando una noticia es falsa de cuál no? Bueno, ahí viene todo. Yo creo que podría eventualmente hacerlo y están trabajando en ello, no me extrañaría. O sea, no sé si la solución salga directamente desde Facebook. Tengo la impresión que más bien es Google quien tiene las herramientas para poder hacerlo, dado que ha estado trabajando ya los últimos 15 años en lo que son los proyectos de Google News. Actualmente está también en proyectos de automatización de noticias. Existen software precisamente que pueden, a partir de ciertos datos que están viajando, que están contrastados, poder construir una nota y escribirla tal cual, digamos, automatizando el proceso de escritura periodística. Pero ahí el desafío, yo creo, es que nos saltamos un paso, ¿ya? En esto de la posverdad. Y es a nivel de las universidades, qué sé yo, sucede que estamos hablando de la sociedad en general, de un público que estaba oyendo noticias en un informativo, etcétera, de broadcast en televisión, y se le atribuye precisamente toda la legitimidad a lo que se está diciendo, y de ahí nos pasamos a una red en la cual entran las personas, se pueden disfrazar de periodistas y pueden decir algo, y sin haber educado precisamente a esa población en lo primero, en consumir medios, en identificar, etcétera. Entonces, yo veo que, dado que nos saltamos eso, en algunas sociedades, como la nuestra, por ejemplo, tiene mucho más efecto. En Estados Unidos también. La posverdad
tal vez en sociedades como la francesa o la inglesa, donde hay un espíritu crítico y donde hay una cultura o una educación de medios mucho mayor, tal vez no es tan fuerte el efecto. Pero tiene un efecto de todas maneras. Pero se instala como un desafío sin duda. De hecho, pendiente, yo tengo el recuerdo de no hace mucho de publicaciones que uno sabía que efectivamente publicaban noticias falsas, pero con un sentir totalmente irónico, humorístico, como por ejemplo periódicos como The Onion en Estados Unidos. La Legal. Lleva años. La Legal, claro. O La Legal, exactamente. Y uno sabía, uno entendía, uno comprendía que la noticia, por muy ridícula que saliera, era efectivamente falsa. El punto es que esto se distorsionó, creo yo, a partir de la campaña norteamericana. Fue ahí cuando empezaron a salir noticias de que, no sé, Hillary Clinton había tenido un romance con Yoko Ono. En fin, noticias como de ese calibre, digamos. Pobre Yoko Ono, le cuelgan todo. Es tremendo. Entonces ahí la gente empezó a entender que efectivamente estas noticias falsas y su viralización tenía que ver por un hecho más propagandístico más que por el hecho de imponer una verdad. Es por generar desinformación, que a la larga, nos guste o no, fue una de las herramientas que tuvo Trump para ganar la elección. Claro, en todo caso, Mark Zuckerberg hace un par de días se lavó las manos olímpicamente y dijo que de partida las noticias falsas durante las elecciones no tuvieron influencia para ningún lado. Un porcentaje muy pequeño. Cosa que él no realmente no lo sabe. Pero cómo llega a esa conclusión. Sí, pero ya la tiró. Dijo claro, eso y la solución que le dio el tema de las noticias falsas es que los posts van a tener la capacidad de poder denunciar que es una noticia falsa y cuando mucha gente lo hace, después esa noticia cuando se comparte va a tener como un tag rojo que va a indicar que esta noticia es de dudosa procedencia y va a haber un leer más y ahí la gente se va a poder recién informar el por qué esta noticia podría llegar a no ser falsa. Igual ese sistema igual es súper hackeable, o sea, es cosa de reunir un montón de gente que sea a favor de Trump y le ponga que esta noticia es falsa, noticia verdadera de Hillary Clinton. Pero eso es directamente porque Mark Zuckerberg, o sea, Facebook no quiere incorporar un algoritmo que lo haga automáticamente y quiere decir, la gente dice que esta noticia es falsa. La gente, yo no. Y cuando tú le das ese poder tanto a la gente, o sea, ya nos dimos cuenta que si la gente por sí sola arma sus propios medios y genera su propia feed de noticias toda la mañana con las cosas. Y su propia realidad. Obviamente, su propia realidad, obviamente va a crear una burbuja de información que le va a decir lo que ella quiere escuchar. Y la otra cosa que durante el año a uno le queda, ya les voy a preguntar por videojuegos y estas cosas también, pero es que esto digamos, cruza la tecnología con episodios reales. Esto puede ser un episodio distante, no ocurrió aquí, inusual, pero de todas formas, si uno lo lleva al terreno, digamos, masivo, puede tener una cierta lógica. Después del atentado en San Bernardino, California, le incautan a uno de los sospechosos un iPhone. Se piensa que en ese iPhone hay información sobre datos de otros terroristas que podrían intentar atacar a Estados Unidos y el teléfono está bloqueado. Y le piden a Apple que desbloquee el teléfono y Apple dice, no, yo vendo teléfonos cifrados y los vendo con ese objetivo, garantizarle al propietario la seguridad de que nadie le va a descifrar su teléfono. Y dice, perdón, pero es que él es sospechoso de ser terrorista. Dice, es una materia de nacional. Me da lo mismo si es terrorista o no es terrorista. Yo vendí un teléfono con la garantía de que está cifrado y no me puede pedir ahora que yo lo descifre porque si no, ante cualquier... Ese debate fue muy interesante sobre las garantías de los cifrados, ¿no? Porque lo puso en la mesa sobre, digamos, una compañía que se peleó con el FBI, que se peleó, digamos, con la Corte Suprema, con el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y se abre un nuevo capítulo porque el terrorista que mató al embajador ruso en Turquía también tenía un iPhone y están pidiendo nuevamente que Apple descifre ese iPhone. Entonces, una vez más se va a plantear este tema. Hoy en día, en un mundo en donde este tipo de encriptado y de seguridad son puntos para vender un dispositivo, donde incluso hay gente que confía o toma sus decisiones basadas en ese tipo de características que lo hacen diferente de otros dispositivos que también dicen ofrecer lo mismo, claramente pone a Apple nuevamente en el ojo del huracán y va a traer un tremendo debate. Imagínate a Trump hoy día en Estados Unidos diciendo, oye, ya, pues tienes que hacerlo porque, bueno, hay un mandato presidencial que hace que lo hagas. Claro. La empresa perfectamente puede negarse y podrían caerle sanciones. Finalmente, esto va a terminar como destapando una lata que podría ser mucho más compleja para el usuario. Estoy pensando en la revolución de... Antes la autoridad decía, pínchame ese teléfono, intervéngame el teléfono. Claro. Ahora, no. O sea, el fabricante del teléfono dice, ¿sabe qué? Por más que usted intente, no va a tener cómo hacerlo. Antes era muy fácil, era como cortar un cable y pincharlo. Claro, físicamente. Ahora ya no. Y es probable que surjan también, o sea, ya han surgido
tengo un par de cuentas y no sé si ustedes las tendrán también, de cuentas cifradas, de end-to-end, de una compañía suiza, por ejemplo, que envía los correos electrónicos cifrados y por más que uno se puedan hackear en la mitad, nunca se van a poder descifrar los códigos. Que me lleva al otro tema, los hackers rusos. Los hackers rusos también dejaron huella en 2016. Vaya que dejaron huella. Siempre lo han hecho. Lo que pasa es que ahora, este año fueron más notorios. Y fue más notorio además porque fueron asusados por Donald Trump. Mira, yo hace un par de años me tocó ir a Rusia, justamente a Moscú, a un foro de Kaspersky, ¿no es cierto? Uno de los mayores fabricantes de antivirus del mundo. La mayor cantidad de malware del mundo proviene de Rusia. Y el principal target, Latinoamérica. Buen negocio. Así somos. Ya, déjame preguntarte, Axel, ¿qué nos dejó el 2016 en materia de videojuegos? Esto no fue, digamos, el año de las consolas, capaz que me esté condoreando así mal, porque... pero no fue el año de las consolas, no tengo esa sensación. Yo estoy feliz con mi Play 4. Pero lo interesante este año es que este año probablemente PlayStation quiere que deje de estar de feliz con tu Play 4. Sí. Porque sacó la PlayStation 4 Pro, que ahora tiene 4K y tiene una mejora. Entonces, la evalué, la probé, pero dije estoy feliz con la Play 4. Exactamente. No es necesario, Juan. El tema de este año es que ocurrió que el tema de las generaciones de consolas que se llama, que antes era sagrado, que era los ciclos de vida de las consolas, se están acortando. Porque hay un tema de exigencia también de los jugadores, que quieren juegos con mejores gráficas, que quieren juegos más avanzados, y las máquinas ya no están rindiendo lo que rendían antes, quizá por sacarlas al mercado antes de tiempo, para hacerlo un poco más barato. Entonces, ¿qué pasa? Crean esta necesidad y sacan consola entre medio, que es una PlayStation 4 mejorada. Entonces, ¿qué te permite jugar como los mismos iPhone juegos? 6, iPhone 6S. Exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, pero ahora, digamos, con ciclos de 2 años en vez de 1, que es lo que pasa en el mercado de los celulares. Pero para allá va un poco la cosa. Se dieron cuenta que con la PlayStation 4, que estaba rindiendo, uno puede jugar, hay juegos maravillosos para PlayStation 4, pero la gente estaba comprando televisores con 4K o con HDR. Y la consola no tenía la capacidad para correr ni el espacio, porque también venían con 500 gigas, que a mí por lo menos en 3 meses ya se me había agotado la memoria. Entonces, empezaron a sacar estas renovaciones y, bueno, PlayStation 4 sacó la PlayStation 4 Pro, el próximo año viene el proyecto Scorpio, que es de Xbox, que es lo mismo, pero para su lado. Entonces, bueno, y también Nintendo, si no es cierto, de partida mató a la Wii U, que le fue mal, y ya ahora en marzo va a sacar una nueva consola, que es la Switch, pero también la saca muy adelante. O sea, la Wii U, ¿cuánto tuvo? 4 años de vida, 3 años de vida, muy poco. Entonces se están acortando también los ciclos de vida de las consolas, que antes uno decía, me voy a comprar una consola y con esta juego 10 años y se la dejo a mis cabros chicos. No, ahora eso ya no está pasando y tal como ocurre con la otra industria, hay un cierto tipo de obsolescencia programada. Porque en el fondo ya ahora te van a decir, mira, puedes ver 4K, pero probablemente el próximo año van a decir, mira, ¿sabes que este modo es exclusivo de PlayStation 4 Pro? Claro. Este capítulo está hecho con tanta gráfica que solo va a correr en PlayStation 4 Pro y es algo que probablemente pase. Déjame preguntarte a ti, Alejandro, el videojuego que tú dirías fue el que marcó el 2016. Antes de responderte, quisiera agregar un detalle que lo que dice Axel es muy cierto y tiene que ver con un tema netamente de industria y efectivamente de obsolescencia programada, porque, por ejemplo, las teles 4K existen hace muchos años, pero el gran problema que tenían, más allá del precio, ¿no es cierto?, es que no había contenido para ver 4K. No, pues no tenía ningún sentido. Entonces, claro, las consolas de videojuegos se pusieron de acuerdo, los fabricantes dijeron, ok, ahora que tenemos la posibilidad de hacer contenido en 4K, se junta la industria televisiva con la industria de videojuegos y todos felices. Tienen un poco con eso. Ahora, volviendo a tu pregunta, tengo 2 títulos que me gustaría destacar. Uno que es mi título más bien personal y otro que efectivamente fue el juego más popular del año, que creo que estamos todos de acuerdo, fue el Overwatch. Por supuesto. ¿No es cierto? Un juego en primera persona, multijugador, ¿no es cierto?, donde tienes distintos personajes, que esta semana ha hecho noticia porque se reveló que uno de esos personajes era gay, entonces todo el mundo está vuelto loco. Aunque a mí personalmente el juego que más me gustó fue el Uncharted 4. Encontré que era un juego muy entretenido que resume todo lo high-end que está en la industria de videojuegos hoy en día, sumado a una historia y una narrativa que la encontré muy adulta. Entonces, es entender un poco que los videojuegos, más allá de ser entretenidos y un escapismo, también son un medio que apela a gente que hace mucho rato dejó de ser adolescente. Ya. Felipe, ¿qué es a tu gusto lo que a la gente más le interesó saber de tecnología? ¿Qué es lo que más quiso leer? ¿Qué es lo que más cliqueó? Wow. ¿Dónde puso su mirada? Qué pregunta. Es que hay
cada mes debe haber un pic distinto de algo que llame la atención, pero si hablamos unificadamente, el pastelazo del Note 7 fue una cuestión que duró tanto tiempo que yo creo que, por lo menos en Oh My Geek, las visitas eran dedicadas al Note 7. ¿Y hay algo que te parece que pasó colado y que debió haber tenido más protagonismo este año? A ver, particularmente... Sí. Yo tengo un concepto que creo que pasó muy colado, fíjate. ¿Cuál? El de la cuarta revolución industrial, fíjate. Que tiene que ver con toda la impresión 3D y con no solo con la automatización de los procesos. Lo que pasa es que el tema de la revolución industrial agarró vuelo el año pasado y este año principalmente tuvo mucho eco en una feria que se hizo en Alemania, donde Angela Merkel con Barack Obama se hicieron unas fotos donde salían con unos lentes de realidad virtual. Sí. Esa feria empuja mucho el tema de productividad, más allá del tema de la tecnología como usuarios finales, como el ACES. En este caso, se empujó mucho el tema de la impresión 3D, que no es algo nuevo. Pero sí ya se está hablando de una cuarta revolución industrial en el sentido de cómo se están automatizando y cómo se están también haciendo los procesos a distancia. A tal punto que tú puedes ordenar un auto en Estados Unidos y que pueda ser impreso en Chile. Ah, ok. ¿Tú, Hugo, qué dirías que pasó colado y qué dirías que le interesó mucho a la gente? Es difícil, pero hay cosas regulatorias que a la gente le interesan o que no saben que le interesan hasta que se dan cuenta que en marzo vamos a tener un etiquetado nuevo de celulares, hasta que se dan cuenta que probablemente el teléfono que compraste o que vas a comprar a contar de marzo, ahora dicen que quizás para septiembre podría moverse ese bloqueo. No va a poder ser usado sin que lo puedas o lo tengas que certificar frente al regulador. Hay cosas que están pasando hoy día en Chile y que están normando de una forma distinta el mercado de los celulares principalmente y que es un mercado que se mueve muchísimo. Ahora en Navidad muchos de nosotros estamos viendo que hay ofertas increíbles sobre equipos que están al fin de su vida útil un poquitito forzado precisamente por estos cambios regulatorios. Los equipos tienen que decir a contar de marzo qué tan compatibles con las bandas 2G, 3G, 4G son. Si es que no es compatible con una de las bandas 4G, simplemente va a decir que no es compatible con 4G, lo cual podría inducir a error y todavía es bastante mejorable. Más adelante también va a haber una lista blanca de los equipos que sí pueden funcionar en Chile, lo cual también debería ser revisado, pero tenemos algún tiempo todavía para poder enterarnos y no sé si, odio usar este concepto que está súper manoseado, pero quizás empoderar un poco más al consumidor, que ya se ha visto muy empoderado por información, pero hay más información que va a seguir impactándolo y eso en particular pasó bastante colado. Francisco. Yo creo que comenzamos el año nosotros con los drones, ¿ya? Muy full el drone, actualmente ya es algo común. ¿Se reguló sobre los drones? Sí, de hecho, ni siquiera mencionamos en esta conversación el hecho de que Amazon hizo su primera prueba en el Reino Unido, despachando ya formalmente la primera compra, pidiendo sí que el que compre tenga una gran extensión de terreno y que la compra no pese más de 2,6 kilos, 2,5, 2,6 por ahí andaba. Pero, claro, en Chile también desde el punto de vista regulatorio obligó a la Dirección General de Aeronáutica Civil a ponerse, digamos, aware sobre el tema, lo que son los lentes 3D de inmersión. Eso prendió al comienzo hasta más o menos julio y después se transformó en algo que no llamó tanto la atención. Y hay dos cosas que yo creo que es necesario también relevar aquí. Aunque es una tecnología analógica, es sumamente digital en todos sus procesos, que es la televisión. La televisión el próximo año comienza ya con un proceso de digitalización en regiones, con nuevos canales. Comienzan debería haber nuevos operadores de televisión digital, lo cual va a afectar, digamos, a prácticamente, no sé, el 95% de la población en el país. Se espera de aquí al año 2022. Entonces, ahí hay un tema importante. Y lo otro, lo que está subterráneamente medio piola, que es el tema de lo que está ocurriendo en la oferta audiovisual. Tenemos a Netflix por un lado, los cable operadores por el otro. Los canales de televisión han ido explorando también a través de sus laboratorios internos, cada uno de ellos, los canales chilenos, el desarrollo de plataformas de entrega de contenidos también a través de la red. Entonces yo veo que eso no ha salido, ha sido un poquito opacado por la tecnología de consumer, pero sigue siendo igualmente el medio más visto tal vez lo que es la televisión, o sea, sigue siendo lo más
lo que tiene más recepción en el país. Axel, Alejandro, Francisco, Felipe, Hugo, a los 5, gracias por haber estado conversando sobre tecnología 2016 esta noche aquí en el programa. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa, todavía nos queda programa, volvemos de inmediato. Todos los domingos, a las 16 horas. A la pregunta que habíamos formulado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, queríamos saber cuáles consideraban ustedes que habían sido las noticias tecnológicas más importantes del 2016. Teníamos 3 alternativas. Y así quedó el orden. Las baterías explosivas del Galaxy Note 7, 65%. Las noticias falsas en la web, un 25%. Y los autos que se manejan solos, un 10%, según votaron ustedes durante esta jornada. Veamos nuestro portal 24horas.cl. ¿Qué noticias estamos destacando a esta hora? Una de ellas es que hay un testigo que detalla un vínculo de Marco Enrique Sominami con un alto ejecutivo de la brasileña OAS o OAS. El gerente general de la empresa en Chile declaró como testigo el 9 de noviembre ante el fiscal adjunto Claudio Rebeco, otro de los persecutores del Ministerio Público en el caso Sokimich, información que se está conociendo ahora, sin embargo. Tenemos en estos momentos en Santiago una temperatura que llega a los 18 grados y se proyecta para este día viernes 23 y sábado 24 de diciembre, temperaturas que van a estar 30 grados mañana, 29 grados el día sábado. Ambos días, en todo caso, despejados. Nos vamos con la música de Pearl Jam. Pearl Jam, Electric Light Orchestra, ELO, Yes, Tupac Shakur, Joan Baez, entre otros, finalmente ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll 2017. Ustedes saben que para postular tienen que haber pasado al menos 25 años desde que sacaron su primer disco para que puedan acceder. Postulan, no todos quedan, el listado era largo, pero finalmente estos son los grupos que finalmente lograron acceder a esta categoría. Uno de ellos, Pearl Jam, cuya canción estamos escuchando en estos momentos, Just Breathe. Nosotros estamos terminando nuestra edición de esta semana de Vía Pública. Lo vamos a dejar con una foto que es de nosotros, de todo el equipo del programa que nos tomamos al comienzo, antes de partir, ahí compartiendo como siempre. Se les quiere, cabro. Pucha que se les quiere. Gracias por toda la buena onda. Así que nos vamos a quedar con esa imagen. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face on everything